buenas noches. Son exactamente las 7:02 de la tarde de este día domingo. Y aquí estamos, como lo habíamos anunciado. Estamos en persona con ustedes que nos están escuchando por las plataformas de Emol TV, por canal 24horas.cl, por pauta.cl y Radio Pauta. Y quiero agradecer a ICARE por haberme confiado esta tarea de conversar, sobre todo conversar en tiempos de crisis, conversar en tiempos de incertidumbre, conversar cuando nuestras certezas tiemblan, cuando la realidad misma hace temblar nuestras certezas, que es sobre las que nos sostenemos en la vida. Y por eso es tan importante tender puentes y conversar con otros que no piensan igual a uno. Yo he aprendido en por lo menos 20 años de ejercicio dedicado a conversar, a entrevistar, que no hay nada más enriquecedor que encontrarse con otros, conversar a fondo sobre la vida, sobre el sentido, sobre las grandes preguntas que nos hacemos los humanos desde siempre. Quiero dar la bienvenida al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Jaime Mañalich es nefrólogo, una especialidad que estudió en la Universidad de Chile. Es máster en epidemiología de una universidad en Canadá, Universidad Custer, creo que me parece. Tiene 65 años, es casado, tiene 3 hijos. Su infancia la pasó, o una parte de su infancia, en el centro, en la calle Bandera. Es hijo de inmigrantes catalanes. Estudió en una escuela con número, como se lo hizo ver a un diputado de la República en la interpelación constitucional. En la escuela 48, si no me equivoco, en Ñuñoa. Pero seguramente es uno de los egresados más egregios del Liceo Manuel de Salas, orgulloso de pertenecer a esa educación pública. Estuvo más de una década trabajando en un hospital público, el Hospital José J. Aguirre. Es el primer profesional de su familia y su historia es una historia de esfuerzo, una historia de tenacidad, una historia de voluntad, y es un personaje nacional, público, un ministro de Salud en un momento tan importante como este, que despierta la admiración de muchos y el recelo o incluso el odio de algunos por lo que se ve en las redes sociales. Y a mí me parece que es muy importante que los chilenos sepamos y conozcamos quién es el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Muchas gracias, ministro, por haberse dado el tiempo en esta coyuntura tan difícil y tan exigente para usted. Muchas gracias a usted, Cristian. Quiero primero partir compartiendo algo que se ha hablado por ahí en estos días, una novela que se ha vuelto emblemática en el mundo. De hecho, se ha reeditado nuevamente en millones de ejemplares y se ha distribuido a través de Internet. La novela La peste, del escritor francés Albert Camus. Esta novela ocurre en el año 1947 en una ciudad de Orán, en el norte de África, y es muy impactante ver en esta novela muchos elementos, muchas actitudes, muchas reacciones, muchos arquetipos de personas con los que nos encontramos hoy, en esta pandemia de hoy día, en el año 2020, que es una pandemia global. Y en esta novela, ministro, hay 2 personajes importantes. Uno es el médico, que es el doctor Rieu, que tal vez usted podría identificarse bastante con él, que tiene que enfrentar los primeros síntomas de la peste y tomar decisiones difíciles. La ciudad tiene que ser cerrada, las murallas de la ciudad se cierran, y hay otro personaje que es el padre Paneluche, un jesuita, que hace una prédica en que interpreta la peste como un signo casi apocalíptico enviado por Dios, como una especie de castigo. Y hay un diálogo entre el sacerdote Paneluche y el doctor Rieu, y ante la muerte de inocentes, incluso de niños, muerte muy dolorosa, el sacerdote Paneluche dice: esto revela porque sobrepasa la medida, la peste, pero tal vez debemos amar lo que sobrepasa toda medida, o sea, como abrazar el misterio. Pero Rieu le contesta: tengo otra idea del amor, rechazo esa forma de entender el amor, rechazo toda creación y todo amor donde los niños son víctimas. Responde Rieu. Pero lo interesante es que ellos dos, con visiones tan distintas, uno agnóstico o ateo y el otro católico, al final se enfrentan frente al mismo enemigo y combaten al mismo enemigo codo a codo.
Me gustaría preguntarle si leyó o ha leído o conoce por lo menos esta novela La Peste, ministro. La he leído 3 veces en realidad, por razones de admiración, porque a mí también porque el episodio que se relata en ella evidentemente es muy invocador para cualquier persona que se dedica a salud y específicamente, como ha ocurrido en la parte más reciente de mi carrera, a la salud pública. Nosotros tenemos la ilusión que hemos nacido para dominar el mundo, que el mundo nos pertenece. El relato del Génesis está un poquito exagerado en el sentido que lo dice casi textualmente así. La verdad sea dicha, es que incluso se ha pensado que desde la Revolución Industrial, la era geológica que vivimos debería llamarse antropoceno. O sea, terminar el holoceno y pasar al antropoceno como un momento en el cual un animal que vive sobre la superficie de la Tierra es capaz de producir tal impacto geológico sobre nuestro planeta que en realidad ya merece esta etapa denominarse. Como cuando desaparezcamos, ¿no es cierto?, y vean nuestros restos, esta época está marcada por la cultura humana. Y en ese contexto, como usted dice, la verdad es que nuestra especie, que tiene unos 180.000 años, una especie dura aproximadamente 1 millón de años, así que todavía tenemos alguna esperanza de durar más, 180.000 años, como no somos, con la carrocería que somos, en la realidad, en los últimos pocos años, nos hemos apoderado de la Tierra y la hemos violado sistemáticamente. Y hemos desatendido cualquier posibilidad de equilibrio. Y al final de cuentas, lo que nos pasa hoy día, en el contexto de aquello que llamamos cambio climático, o lo que describe Camus, es manifestación de un profundo desequilibrio. O sea, cuando se habla de cambio climático, estamos hablando de coronavirus. Esto es una manifestación del cambio climático, de la forma en que el hombre se relaciona con la naturaleza, de la forma en que falta el respeto a la naturaleza, cómo consumimos los animales, cómo reproducimos a los animales, y el costo al final es demasiado caro. De hecho, como se sabe, ¿no es cierto?, esta hipótesis Gaia de Lovecraft, que dice que la Tierra es un organismo vivo, que cada cierto tiempo se sacude, no literalmente en el sentido de los terremotos, sino que es capaz de sacudirse y buscar un nuevo equilibrio. Y como nosotros somos el virus más peligroso que ha habitado sobre la Tierra, nunca antes había ocurrido eso, es como que si de repente la Tierra buscara estos nuevos equilibrios. Y como usted dice, dado que nuestras certezas son tan vanas, quiero decir, nosotros tomamos las enfermedades, a propósito de la novela de Camus, como la enfermedad infecciosa, las pestes, como si fuera una cosa lejana, de allá del siglo XII, XIII, en fin, de las cuarentenas frente a Venecia, de ahí viene la palabra cuarentena, 40 días que los barcos no podían llegar a puerto para que no llegara la peste a la ciudad de Venecia, cuarentena. Todo eso, ¿no es cierto?, en realidad es cada vez más frecuente, es paradójico. Si uno mira el número de pestes por siglo, resulta que en los últimos 100 años el fenómeno ha sido mucho más frecuente que en los siglos anteriores. Y en mi opinión, es manifestación de que necesitamos un nuevo acuerdo. Perdón que yo no soy ecologista duro ni nada de eso, pero estamos tan violentamente conminados a buscar un nuevo equilibrio. Equilibrio que no va a lograr la cumbre de no sé dónde, sino que los aviones van a dejar de emitir, la ciudad de Santiago tiene menos smog, ¿no es cierto?, consumimos menos, calentamos menos el planeta, como de hecho está ocurriendo. En ese contexto, yo creo que la situación de Chile hoy día y del mundo es un momento histórico. O sea, yo estoy seguro, si sobrevivimos, digamos, no por esta peste, por la guerra nuclear o lo que fuera, hasta el siglo XXIV o XXV, este momento de este siglo, el 2020, va a estar en todos los libros de historia. Miren lo que pasó, miren cómo cambió el mundo, miren cómo cambió el hombre, etc. ¿Y cuál es la realidad que vivimos hoy día? Y perdón que haga alusión a la mesa transparente que tenemos delante,
delante nuestro hay una mesa transparente para quienes nos escuchan, que habla un poco de esa realidad líquida en la que vivimos, que nada es seguro, nada es cierto. Y sobre ella, en esta mesa que acabo de encontrar al llegar a su programa, dos símbolos inequívocos. Una botella de alcohol gel, si se puede mostrar, sí. Una botella de alcohol gel y las flores de la primavera ya como esperanza. Hoy día estamos en la época del alcohol gel y de la mascarilla. Este es el símbolo más importante de este momento. La mascarilla y el alcohol gel. Y lo que queremos es de nuevo la primavera, las flores. Y que esta mesa transparente se transforme en una mesa sólida. Una base sólida en la que pararnos. Y eso nos genera una incertidumbre que ya se prolonga en nuestro país por 7 meses. No estamos hablando de un tiempo corto. 7 meses que estamos en una completa incertidumbre. Muchos dicen, han salido varios filósofos a hablar sobre esta crisis, algunos más apocalípticos y otros no tan apocalípticos o más integrados, como diría Humberto Eco, que tiene el libro Apocalípticos e Integrados. Uno de ellos es el filósofo Chul Han, quien ha escrito varios libros, y lo que él afirma es que nosotros venimos de una sociedad del rendimiento, una sociedad que ha cargado sobre el individuo una demanda muy fuerte de resultados, ¿no? Y que nos hemos vuelto nosotros mismos nuestros propios explotadores, y que la velocidad del mundo se ha acelerado, es un mundo acelerado, un mundo hiperkinético, un mundo de mucho flujo, etcétera, etcétera. Y algunos dicen que eso es el neoliberalismo del que se habla tanto, que es una palabra a veces vaga, y se le echa la culpa al neoliberalismo de la destrucción del planeta, etcétera. ¿Qué piensa usted de eso? Porque usted está hablando aquí de cambio de paradigma. Significaría que tendríamos que buscar probablemente otra concepción distinta a la que tradicionalmente encontramos en la ideología o los pensamientos económicos tradicionales, una nueva síntesis, una nueva mirada para el mundo que viene. ¿Qué significa eso? ¿Superar el neoliberalismo? Es complicado en el año 2020 tratar de interpretar lo que nos ocurre hoy día como mundo, como humanidad, con filosofías del siglo XIX. O sea, recurrir a instrumentos viejos para interpretar el presente y pensar el futuro, creo que es una mala idea. Hubo pensamientos, ¿no es cierto? Así vamos a organizar la sociedad, así es la autoridad, así son los medios de producción, así se delega en algunos las tomas de decisión que tenemos que tomar entre todos, porque no lo podemos hacer en la práctica, ¿no es cierto?, sino que tenemos que nombrar a algunas personas que se encarguen de decidir por nosotros. Hoy día todo eso, o sea, desde la Revolución Francesa y aún más atrás, hasta ahora está con un signo de interrogación. Y en ese sentido, para mí personalmente, yo soy médico nomás, pero para mí hablar en lenguajes del siglo XIX, XVIII, es inútil. Oye, esto será así, será... Pero si esas categorías ya pasaron, ese señor Locke está muerto y enterrado, el señor Marx está muerto y enterrado. Lo voy a decir en respeto a usted, es el tiempo de una nueva filosofía. El año pasado nosotros discutíamos en el país respecto a quitar de los colegios el ramo de filosofía. Mala idea. Este es el tiempo de los filósofos. Solo una nueva manera de ver y de entender el mundo, la realidad del ser humano, puede sacarnos de esta espiral de destrucción, que sea de una manera o de otra, todo converge a lo mismo. Uno dice, mira, neoliberalismo en Chile. Ya, ¿y cuál es el modelo? No, China. Pero es el mismo apremio, el mismo apuro, las mismas horas que no terminan nunca de trabajo, la misma esclavitud al trabajo. No, miremos, ¿dónde está? ¿Cuál es el modelo? No hay ninguno. ¿Dónde uno dice, es cierto que hay lugares más virtuosos? Yo me imagino que Canadá, Australia, pero ellos descansan sobre un patrimonio cultural y económico que el resto del mundo no tiene. O sea, parten de... Pero pensemos para el mundo, para África, para América Latina. ¿Qué queremos? Y por eso la pregunta más radical para nosotros hoy, creo, es ¿en qué estamos en realidad? ¿Estamos contando muertos por coronavirus? ¿Esa es la realidad en la que estamos? ¿Estamos hablando de ventiladores mecánicos o estamos empezando a decir, sabe, esta situación va a pasar?
y después vamos a volver a ser los mismos de antes. ¿Y qué piensa usted? Yo pienso ¿O qué siente o qué percibe, digamos? Yo creo que es imposible. O sea, hacer como que este tremendo cataclismo mundial no ha ocurrido y volvemos meses más, años más, a la misma situación de antes, yo creo que es inviable. Y hablo de cosas muy simples. Yo creo que la educación va a cambiar radicalmente en su forma de ser. Por poner un ejemplo radical, la economía va a cambiar radicalmente, el tipo de profesiones, la importancia de la tecnología. Y aparecen preguntas que atemorizan. O sea, cuando yo ahora tengo que hablar con usted en una reunión privada, comillas, a través de una plataforma que se llama Zoom, con la conciencia de que alguien, un tercero, está mirando, un gran hermano está mirando exactamente lo que estamos hablando. ¿Qué significa ese desafío para el futuro? Cuando hemos aceptado conculcar en el mundo todas nuestras libertades producto de luchar por un bien común, que es la lucha contra esta pandemia. ¿Esto se va a ir después como si nada hubiera ocurrido? ¿O van a seguir siguiéndonos en nuestros celulares, grabando nuestras conversaciones, grabando nuestras emociones, tomándonos la presión y el pulso a través de los dispositivos que cada uno quiere usar y la industria quiere poner? O sea, esta es una coyuntura, en mi opinión, centenaria, por no decir estamos realmente en un cambio de época. No, yo no lo voy a ver, qué es lo que viene. Uno puede intuir las esperanzas y los riesgos, pero, insisto y perdón, creo que es el tiempo de los filósofos, el tiempo de gente que piense más allá incluso de lo contingente. Y bueno, partiendo por Chile y por donde fuere, meditemos, ¿qué mundo queremos? Si hay un pensador del siglo XIX que yo sé que usted admira y que tal vez tendría algo que decirnos todavía, porque su pensamiento está de alguna manera vivo en quienes lo han seguido y lo han desarrollado no solamente en la área de las ciencias duras, sino que también en las humanidades. Me refiero a Charles Darwin. Tengo entendido que usted conoce bastante bien el pensamiento de Darwin y me gustaría preguntarle ¿qué nos puede traer Darwin para entender lo que nos está pasando ahora? Usted habló del antropoceno, la evolución humana, incluso mirar esta pandemia dentro de la mirada darwiniana. En la línea darwiniana, a mí un texto que siempre me impresionó mucho, es un texto grande, se llama Sociobiología. Lo escribió un autor, Edward Wilson, 30 años atrás. Básicamente, Wilson lo que hace, al hacer estudios comparados entre seres humanos y animales, al final dice lo siguiente: ¿sabe? Hemos cometido un grave error, un error que es atribuible a Descartes en realidad. ¿Cuál es ese grave error? Nos hemos olvidado de nuestra profunda naturaleza animal, que mucho de lo que vivimos y hacemos es en esencia animalidad. Y no lo digo en el sentido de que seamos brutos. Tenemos una inteligencia, ¿no es cierto? Hemos desarrollado una inteligencia que permite perfeccionar y usar mejor esa animalidad. Pero al final, volviendo a Darwin, la esencia de la vida es la fuerza por sobrevivir. Un miserable virus con una partícula minúscula que apenas no se puede distinguir en el microscopio electrónico, ni siquiera de DNA, sino de RNA, el material genético informativo más primitivo que existe, virus que normalmente está en los animales, nos tiene hoy día en jaque. ¿Por qué? ¿Por qué es un virus mala persona? ¿Porque le caemos mal? No, porque al virus le interesa vivir, y vivir le interesa hacerlo a través de nosotros, y salta uno a nosotros. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy día? Tenemos pavor a morir. Lo que anima hoy día nuestra cotidianidad es el terror a la muerte. Y en ese contexto, evidentemente, los virus que están son un ejemplo de la cadena evolutiva darwinista. Y nuestra forma de enfrentar la enfermedad es en la misma sentido. Queremos vivir. Y al final, independiente del contrato social y qué sé yo, las sociedades no se organizan para ver cómo se gobierna, no, se organiza como cuál es la forma más adecuada
que permite sobrevivir a la mayoría. Nuestras sociedades son organizaciones de supervivencia. Desde el principio de los tiempos, o sea, si usted se recuerda esa hermosísima película de Stanley Kubrick 2001, cuando las dos tribus de primates se enfrentan, y el pequeño delta de inteligencia que un simio o prehumano de esa tribu adquiere al usar un hueso como instrumento de homicidio o de, no sé, simicidio, digámoslo así. Toma un instrumento y en la lucha por un nicho ecológico de agua, una manantial de agua fresca, se enfrenta porque es la vida al final, se enfrenta con otro. O sea, quiero decir con esto, efectivamente, Darwin tiene mucho que decirnos respecto a lo que estamos viviendo hoy día, porque nosotros coevolucionamos con millones de formas de seres vivos, si es que a los virus los llamamos seres vivos porque no alcanzan pero digamos, formas pre-vida, evolucionan y coevolucionan con nosotros y nos dan un golpe. El año 2003, el mismo tipo de virus que ¿no es cierto? SARS. El año 2013, MERS. La influenza humana, 2009. Ahora esta, el 2020. Y si sigue para atrás, la gripe de Hong Kong, la gripe aviar, esto y lo otro. O sea, cada cierto tiempo, este nicho ecológico del cual nosotros formamos parte, o sea, nuestros bronquios, nuestro tejido pulmonar, kilómetros cuadrados de tejido pulmonar, son parte del nicho ecológico para los virus. Y una mirada darwiniana no podría ser la sobrevivencia del más fuerte y que esa mirada podría estar en algunos de los gobiernos que han tomado decisiones de dejar ir y avanzar la pandemia. Podrían haber tal vez miradas más darwinianas, radicales, digamos, de administrar esta crisis así. La supervivencia del más fuerte fue una contaminación, voy a usar ya que estamos en infectología, de un filósofo británico, Herbert Spencer, a Darwin, que lo influyó y lo incluyó en alguna de las ediciones del Origen de las Especies. Y él después se arrepintió, Darwin, de haber usado eso. Y evidentemente de Herbert Spencer deriva, y de un sobrino de Darwin, deriva todo lo que es el darwinismo social que fue practicado durante la primera mitad del siglo XX por todos los países desarrollados. Esterilización forzada, etcétera, ¿no? Para llegar al horror nazi que hace, ¿no es cierto?, que dice, mire, este camino no es el correcto. O sea, cuando, comillas, el mundo nazi habla del espacio vital, y ese espacio vital significa exterminar a todos los judíos o los ucranianos, uno dice, a ver, un momentito, paremos. En ese contexto, la forma de darwinismo, creo, adecuada, es el darwinismo colectivo, de comunidades. O sea, nosotros estamos dispuestos a dar la vida por otros, estamos dispuestos a dar la vida por la sociedad, estamos dispuestos a dar la vida por un hijo, estamos dispuestos a... Uno lo escucha todos los días. Hay un médico en este momento que está muy grave en un hospital de Santiago, que tiene una enfermedad cardíaca muy severa y que siguió trabajando y se contagió de coronavirus. Yo digo, ¿por qué? Porque esa está la naturaleza humana, la mirada social colectiva. Y efectivamente, en la patria de Darwin, ¿no es cierto?, dijeron, ¿sabe? Esta cosa, dejemos que siga su curso, que se lleve a los que se tiene que llevar, casi se lleva al primer ministro que proclamó esa política, y después tuvieron que decir, ¿sabes? No, porque esta cosa produce tal consecuencia al bien común que no podemos permitirlo, y vamos marcha atrás. En ese sentido, aquí no hay espacio para permitir la pérdida de nadie. Por supuesto, es un lenguaje soberbio, porque tenemos pérdida, tenemos gente que parte, tenemos fallecidos por esta enfermedad, pero tenemos que luchar por cada uno de ellos que salga adelante. Y ese es el sentido de protegerlos. ¿Por qué estamos todos encerrados en Santiago? No es porque una persona de 30 años se vaya a enfermar, no, lo que estamos tratando a todo esfuerzo es que una persona que tiene 70, 75, 80 años no se enferme, porque la posibilidad, y para eso tenemos más de casi 8 millones de personas encerradas en sus casas, para proteger a los viejos. Ministro, ¿cuál es la estrategia, cuál es la mirada de fondo desde el momento que parte la pandemia? Porque hay que tomar decisiones y se
tomar decisiones erradas llevan un camino, una deriva que al final es bastante difícil de devolverse, y hemos visto varios países que les ha pasado eso. ¿Cuál es la estrategia, cuál es la mirada de fondo, la mirada global de la pandemia, o la táctica y estrategia chilena en relación a otras tácticas y estrategias? Hay algunos que la comparan con Corea del Sur, que seríamos muy parecidos en la manera que hemos enfrentado esta pandemia de Corea del Sur. El problema es que parece que no ha encarnado tan bien como en Corea del Sur por características culturales, porque hay una población más disciplinada en Corea del Sur, por una serie de factores, digamos. Quisiera conocer un poco eso, el pensamiento de fondo, porque tiene que haber una reflexión, una mirada. Sí, yo creo que en la pregunta hay de hecho una parte de la respuesta, y es, vemos que distintos países han hecho distintas cosas, y esto uno debe entenderlo como, no hay una manera clara de enfrentar este problema. La estrategia del libro La Peste, de la novela La Peste, que significa, ¿no es cierto?, encerremos, que la estrategia que teníamos desde el siglo XII, cerremos las puertas de esta ciudad, pongamos guardia, que se mueran adentro todos los que se tienen que morir hasta que la historia natural de la enfermedad sea pasivo, y recién ahí abrimos las puertas. Cuando tenemos varias semanas ya sin nuevos casos, abrimos la puerta. ¿No es cierto? Un encierro total para que la peste quede localizada ahí. Esa estrategia, que fue pensada y seguida por el mundo, por los chinos en particular, en la ciudad de Wuhan, a nosotros no nos parece la adecuada. Y tuvieron buen resultado, pero significa que de los 1.100 millones de chinos se enfermaron 60.000 personas, lo que significa que van a seguir con ciclos de enfermedad una y otra vez, como les está ocurriendo ahora. Segunda posibilidad, laissez-faire, no hagamos nada, imposible. Eso significa, ¿no es cierto?, condenar a muerte segura a muchos conciudadanos sobre adultos mayores. No podemos, no es moralmente correcto para nosotros, en nuestro país por lo menos, aceptar eso como una posibilidad. Y la estrategia nuestra es, tenemos que prepararnos, y prepararnos significa exámenes, esto, lo otro, y generar aislamientos en aquellos lugares en que tengamos un riesgo, en que no podamos prevenir muertes evitables vía tratamiento médico. Y es así como muchas ciudades del país han pasado ya lo que hemos llamado la meseta y decaimiento, ya pasaron. Punta Arenas, Osorno, Chillán, en fin. Y están, ¿no es cierto?, en una, comillas, ya voy a usar una palabra que está un poquito manía, una nueva normalidad, digámoslo así. En Punta Arenas están viviendo una nueva normalidad, que es salir de la cuarentena, pero, ojo, con determinados cuidados y vigilancia. En Santiago, yo diría que porque abril fue tranquilo, tuvimos pocos nuevos casos, porque no supimos explicar bien, no llegamos, tuvimos una falta de cuidado colectivo respecto a lo que el peligro que este virus significaba. Yo asumo responsabilidad en ello, no quiero decir nada de nadie, yo asumo responsabilidad. Tal vez nos calmamos un poco, fuimos menos obsesivos, dejamos de asustar a la gente, dijimos no se preocupe, en fin, la primavera ya llegó, y en ese contexto creo que la vigilancia sobre Santiago, con todo lo que significa la pérdida de libertad, etcétera, se relajó un poco. Y ahora tenemos las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque puede ser que el invierno, la temperatura haya caído un poco y haya influido, pero en definitiva no logramos una consonancia con la ciudadanía en la que la mayoría adhiriera voluntariamente, como ocurre en Alemania, en Suiza, en países de otro tenor cultural y también de otra valoración del rol del Estado, porque quiero recordar que nosotros venimos paradójicamente de una crisis en la que esto era un símbolo de rebelión, de primera línea, y ahora es un símbolo de protección. O sea, el mismo símbolo, la misma mascarilla, tiene dos sentidos completamente distintos en el plazo de pocos meses. Ahí hay un tema muy importante de la manera como se gobierna. Pedro Aguirre Cerda decía, gobernar es educar. Uno podría interpretar esa vieja consigna en el sentido que es muy importante educar a la población con la manera como uno está gobernando. Por ejemplo, en el estallido social todos coinciden, incluso hasta el mismo presidente puede coincidir, que fue un error decir estamos en una guerra en el momento poco oportuno, y que eso en vez de apagar el conflicto lo incendió la pradera.
Y tal vez unos piensan que también el concepto de nueva normalidad, que tenía la mejor intención, o traía una esperanza, ¿no es cierto?, de esa primavera que decía usted, produce en el inconsciente un relajamiento, y eso implica lo importante que cómo uno gobierna, ¿no? Cómo uno educa, cuáles son los signos que emite, cuáles son los símbolos que usa. No sé si ha pensado usted sobre esa dimensión tan crucial, sobre todo en una pandemia. En el libro que yo estimo más importante, el Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 1, versículos 16 y siguiente, se hace un elogio de la sabiduría. Y en este elogio de la sabiduría se resume en saber cuál es el momento oportuno, el kairos. El verdadero tiempo. Ya. ¿Cuál es el tiempo oportuno para la guerra, como dice el Antiguo Testamento, para la paz, para el amor, para el odio, etcétera, ¿no? Entonces, esa sabiduría de qué es lo que corresponde hacer y o decir en un momento determinado es un regalo de los dioses. Y el problema, perdón que lo diga, nosotros no tenemos tolerancia social por las circunstancias que vivimos desde el 18 de octubre, por lo que sea, o por la radicalización del diálogo político o las dificultades de representación, porque yo dudo de lo que tú dices, yo dudo, en fin, no hay espacio. O sea, el presidente de un país cercano, ayer se manda un numerito y dice que Chile tiene unas tasas de mortalidad más altas del planeta por coronavirus, siendo que tiene una de las más bajas. Hoy día sale diciendo, ¿sabes? En realidad me equivoqué en el gráfico, me lo hicieron mal. No hay ningún problema. Si aquí ocurriera eso, o sea, yo le digo, no podríamos haber hecho este programa, porque el mundo chileno estaría en otro, que el presidente, que aquí, que allá. Y en ese sentido, yo creo que hay que entender que nadie es infalible, que alguien puede decir antes, después algo. Creo que la expresión del presidente de la República, en el sentido nos estamos preparando para una nueva normalidad, fue una expresión adecuada para el momento que vivíamos. Los hechos después lo contradijeron. Ahora, en mi opinión, efectivamente, ¿cuál es el sentido que Aysén no tenga clase? ¿Por qué los niños de Aysén no están recibiendo la comida de la Junaeb en la escuela? ¿Por qué no están aprendiendo? Punta Arenas, no quiero citar ejemplos de... ¿No tienen, porque la curva de infectados es muy baja, porque la cantidad de infectados es muy baja? O sea, para que yo tenga una infección, para que yo tenga riesgo de infectar, tiene que haber mucha gente infectada al lado mío. Esa es la única manera, o tengo que andar en metro, qué sé yo. Pero en Aysén, en una escuela rural, o en algún poblado de la región de Magallanes, incluso en Punta Arenas, es el momento de hablar del retorno a alguna normalidad, es el momento. No solo es el momento, está ocurriendo de verdad, como está ocurriendo en Chillán, como está ocurriendo en Puerto Montt, como está ocurriendo en Talca, lugares que tuvieron un brote de infección, y en ese sentido yo entiendo que estamos en Santiago y miramos todo desde la perspectiva de Santiago, pero si uno mira Chile, Arica ya terminó con el problema. Y estoy seguro que Antofagasta va a terminar muy luego. Y en cada uno de esos lugares hay que diseñar, perdón que lo diga, un traje a la medida de retorno paulatino y seguro a una nueva normalidad. Y la cosa va a demorar más en Santiago, va a demorar mucho más, porque tenemos un brote muy difícil. Que tal vez a este gobierno le falta más kairos, tiene mucho cronos, es rápido, asertivo, hay un presidente que es hiperkinético, entiendo que un ministro también, muy activo, hiperactivo, presente, etcétera, y falta más kairos, el tiempo verdadero que usted dice, el tiempo de la oportunidad, que lo recomendaban los antiguos sabios chinos a los gobernantes, que era fundamental en el arte de gobernar. Yo creo que es así. Y en la sabiduría de la división del trabajo, lo mira usted, Cristian, hágase cargo. Hágase cargo, cite gente, invite gente a pensar. Yo no tengo ninguna capacidad de pensar bien, pero me gusta mucho leer, pero no tengo tiempo. Hay que dividir la pega y ustedes, vuelvo a decir, y perdone que lo encarne en ti porque te tengo delante, es el tiempo de los filósofos, es el tiempo de los sabios, que tienen que pensar
¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos a dialogar? ¿Cómo va a ser nuestra democracia? ¿Cómo va a ser nuestra educación? No me refiero a una discusión de si la Constitución sí o no, eso está claro, y hay un plebiscito, pero es mucho más profundo. Ahora, porque en este momento se está diseñando probablemente el Chile de los próximos 100 o 150 años. Ahora, en general no se escucha mucho ni a los filósofos, se les reduce la hora de filosofía, ni a los sabios, ¿para qué decir? Porque se los considera un poquito hippie, qué sé yo. A los poetas ya no digo, porque yo me considero más cerca de la poesía que de la filosofía. ¿Para qué decir? O sea, yo creo que sería necesario a lo mejor inventar una especie de consejo de sabios, de asesores, o llevar filósofos, no solamente a este gobierno, a varios gobiernos en el mundo, ¿no? A pensadores, porque la urgencia necesita tomar decisiones rápidas y tiene que resolver problemas inmediatos. Pero lo que usted dijo es muy importante, hay que pensar bien, sobre todo pensar bien las políticas públicas, pensar el país que viene, conectarse con el territorio. De repente hay un pensamiento abstracto desconectado del territorio. A veces la discusión política está desconectada de lo territorial, es abstracta, digo, tanto en la izquierda como en la derecha. Hay un espacio que... Y está disociada del mundo real. Por eso digo, es el tiempo de los filósofos, y mirado en reivindicación, mirado retrospectivamente, pensemos en la filosofía alemana entre guerras. O sea, la cantidad de gente que filosofó y configuró el devenir del mundo, algunos con errores o no se dieron las cosas, pero es una cantidad de gente, y en ese sentido, insisto, creo que es un momento muy importante para pensar, para reflexionar el futuro. Es evidente que creo poco probable que sea conveniente que usted vaya a un matinal en la mañana a conversar, porque probablemente no es el espacio adecuado, pero una universidad o este foro que tenemos ahora o lo que fuera, hay que pensar, yo lo digo con desesperación, el estado de necesidad de pensamiento de nuestra cultura es gigantesco, y si seguimos usando las herramientas y las reflexiones del pasado, nos vamos a equivocar y nos vamos a quedar duros. Bueno, lo que ha predominado, para usar una terminología de Heidegger en estas décadas, es más bien el pensar calculante, que es muy importante en la vida, para generar puentes, ingeniería, economía. Hay un pensar calculante que ha desplazado el pensar meditativo, que es un pensar que se demora más junto a las cosas, que necesita tiempo. Es que la técnica ha capturado todo. Claro, y esa tecnificación ha expulsado el pensamiento, y eso es peligroso. Es peligroso para la política, es peligroso para la formación de los ciudadanos, es peligrosa la ausencia de pensamiento, muy peligrosa, ministro. Es peligroso, y elaboramos cosas como bien precarias. Mira, estamos en el tiempo de la posverdad. ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué significa? ¿Qué uso tiene? ¿Qué significa para el futuro? No, que el mundo construye, las personas construyen alguna realidad y a partir de nada, y que no son... Ya. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo entendemos al ser humano? Al valor. Nosotros, digamos, somos un país que por historia tenemos una preocupación por los derechos humanos que a lo mejor otras naciones no tienen. Pero ¿qué es lo que significa ser humano? ¿Qué es lo que significa? ¿Significa ser un ente de producción? ¿Significa alguien que tiene derecho a ser feliz? ¿Significa alguien cuya libertad de decisiones tenemos que proteger a toda costa? ¿O tenemos que decidir por ese ser humano en alguna instancia? O sea, tenemos solo preguntas. Y por eso digo, y no quiero alentar a ninguna mala interpretación, esta crisis, como las grandes crisis, atroces crisis en la historia de la humanidad, esta, por supuesto, no es una crisis atroz, vamos a salir, son tiempos que invitan siempre a la reflexión. Es una oportunidad. Si no tomamos este tiempo como una oportunidad y digamos el coronavirus desaparece mañana porque apareció una vacuna y listo, nos vacunamos todos, y volvemos a ser los mismos de siempre, el mismo país de siempre, sin capacidad de conversación, sin capacidad de acuerdo, sin entender el rol de qué hace la autoridad, qué hace el Parlamento, cómo funciona la justicia, cómo se escucha a cada persona, qué rol tiene la comunicación con cada cual, cómo hacemos. Si no meditamos en eso, el pronóstico no es bueno. Vamos a sentarnos a esperar la próxima crisis, sea virus o sea lo que sea. ¿Usted cómo se define políticamente? ¿Cómo se ha definido? ¿Cuál es su mirada política o apolítico, de centro, centro-derecha? ¿Un liberal darwiniano?
¿Cómo lo ubicamos? En Chile nos gusta encajonar a la gente. Sí, eso... No, pero más o menos. Yo soy un hombre indudablemente de centro. Ya. Y con una inquietud, con una preocupación dentro de lo que se pueda, de que las sociedades se estructuren en una forma en que cada cual tenga la seguridad de los medios para desarrollar el mejor proyecto de vida que esa persona estime adecuado para ella, liberal, con las restricciones que da, por supuesto, el no dañar el bien del otro, la libertad del otro. Pero evidentemente el hombre, el ser humano en su naturaleza tiene por deseo, por misión, tratar de ser feliz, tratar de sobrevivir y ser feliz. Y creo que lograr un gobierno, un Estado que provea ese piso que permite que cada cual se desarrolle, ¿no es cierto?, florezca en su mayor plenitud, suena utópico, pero yo creo que es el sueño al que debemos aspirar como sociedad. ¿Y cuál es su visión de lo público y particularmente de la salud pública al revisar ese diálogo que tuvo con el diputado de Revolución Democrática, que lo interpeló en la Constitución Constitucional? Uno lo escuchaba a él, hablaba fuertemente diciendo esta salud pública que es injusta, que es desigual en Chile, etcétera. Y uno lo escuchaba a usted y parecía que en algunos puntos incluso podían coincidir. O sea, quiero entender bien cuál es su mirada de lo público, su mirada de la salud pública chilena, del rol del Estado. ¿Dónde está usted? Porque usted, por un lado, tiene el corazón dividido, por un lado, vivió la experiencia por más de una década en un hospital público. Luego, dirigió la Clínica Las Condes, el emblema máximo de la salud privada. Y luego ahora es ministro de Salud. Entonces, me gustaría saber dónde está su corazón y cuál es su mirada de la salud pública. A pesar de que se preste para bullying, ya no estoy en Twitter, entonces por lo menos eso no lo voy a recibir. ¿Para qué estar en Twitter? ¿Qué le será estar en Twitter? Es el circo romano eso. ¿Para qué se va a poner a tener Twitter? ¿Fue un error tener Twitter tal vez? ¿O le gusta tuitear? No, fue un error. O sea, la calidad de vida de post-Twitter me ha mejorado enormemente. Porque el problema en Twitter es que todo texto ahí, uno no puede discriminar si es importante, si no es importante, si es una noticia de verdad o es una mentira. Es muy difícil. No tiene el filtro, a propósito del rol de los medios de comunicación hoy día, que en las encuestas aparece cada vez más vigoroso la mejor idea que se hace el público de los medios, digamos, serios, o sea, donde hay periodistas profesionales, donde hay pensamiento, en lugar, ¿no es cierto?, de la farándula, la noticia y el Twitter. La gente ya no confía en Twitter, eso sale en todas las encuestas y dice, no, esta cosa la sigo. Pero volviendo a la pregunta que me hacía, yo no tengo el corazón dividido. Para mí, lo esencial es cómo lograr que cada persona en Chile, sea quien sea, tenga la mejor oportunidad de recibir la mejor atención de salud. Y eso significa, perdón que ponga ejemplo, si estamos en Clínica Las Condes, ¿cómo logramos que la tecnología de trasplante de órganos esté disponible desde este sitio para todo chileno que lo necesite? Se hizo. Si estamos en el Hospital José Joaquín Aguirre, lo mismo. Si estamos en el Ministerio de Salud, le recuerdo que este es mi segundo periodo de suicida como ministro de Salud. Pero ha durado harto en relación a otros ministros anteriores, ¿eh? Creo que usted es el ministro que más ha durado después de un ministro de la administración de Frei, me parece. Montalvo. De Frei Montalvo, ¿eh? Batió un récord. Ahí me va a explicar después cómo lo ha hecho para sobrevivir. A lo que voy es, ¿cómo logramos que la gente reciba la mejor atención posible? ¿Se requiere una atención primaria que esté en manos de los municipios? Ya, pues, hagámoslo. ¿Se requiere que los hospitales públicos crezcan, se fortalezcan? Hagámoslo, crezcamos, invirtamos, creemos más hospitales. ¿Se necesitan más becados pagados por el Estado? Paguemos. Hagamos que haya 1000 becados por año que permitan, 1000 becados por año, digo bien, pagados por el Estado para que se formen como especialistas y vayan a regiones. El eje estructurante de la atención de salud en Chile es el sistema público. Y de nuevo, en nuestra visión santiaguina,
nosotros creemos que Santiago es Chile y que la realidad es que aquí hay algunas clínicas privadas, ¿no es cierto?, de mucho reconocimiento y actividad, no es la realidad de Chile. Esto no ocurre. O sea, si yo voy a Iquique el día 21 de mayo, ¿con qué me encuentro? Con que la salud pública es el hospital regional y nada más. Las otras son unas clínicas chiquititas. Y en ese contexto, en mi opinión, esta crisis produce una pregunta que nosotros la hemos resuelto por ahora a través de un decreto. Y es, vamos a crear un sistema integrado de salud, público-privado, con una sola dependencia, que obedezca a las políticas del Estado en salud. Y eso lo hicimos con un decreto y así es como hay personas del Ministerio de Salud que están, incluso en una clínica del sur, nombramos un interventor. Imagínense, en un gobierno, un interventor en una clínica para que actuara de acuerdo a las políticas del Estado. En ese sentido, de nuevo, aquí hay una gran pregunta. ¿Cómo es el sistema sanitario en el futuro? ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es la capacidad de pagar, el seguro, la necesidad, y es una pregunta abierta. En mi opinión, el determinante es la necesidad. La necesidad. El que necesita tal cosa, hoy día estar en un ventilador mecánico por COVID-19, si está en un lugar, en otro lugar, lo importante es que esté en ventilación mecánica y sobreviva. Ministro, ¿y qué lo diferencia su mirada de la salud pública, por ejemplo, de la izquierda? Usted por ahí insinuó en la misma interpelación de que hay capturas de poder, refiriéndose a la reforma de FONASA, de la importancia de generar una FONASA autónoma, fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia con la mirada ideológica, un médico de izquierda o alguien que estuviera pensando igual que usted temas de Estado, de salud, frente a la salud pública? Porque el discurso de la izquierda ha sido más bien de que la salud en Chile se ha ido debilitando, la salud pública, que ha sido muchas veces desmantelada, que se ha privatizado, que se ha privilegiado el lucro, que hay diferencia entre ricos y pobres. ¿Cuál es su mirada sobre esa interpelación y sobre todo que se hace muy fuerte el 18 de octubre? Esa sensación que incluso diría que está muy presente en la mayoría de la gente en la calle, cuando uno conversa con la gente en la calle, digamos. Yo contestaría de la siguiente manera. Es evidente que el tema salud es siempre, pero en este momento uno de los temas prioritarios, latentes, prioritarios para la ciudadanía. Y la solución que hemos tenido hasta ahora requiere una reforma. Y esa reforma para mí está centrada en el corazón, en la reforma de FONASA. Un seguro, ¿no es cierto?, que efectivamente se haga responsable como política de Estado en una estructura de FONASA que es independiente del poder político de turno. Voy a equipararlo al Banco Central, es un extremo, pero y sigue políticas establecidas no de cada 4 años, porque eso es catastrófico. Vamos a construir un hospital, no, mejor no lo construyamos. Lo vamos a construir de esta manera, no, mejor construyámoslo de esta manera. Catastrófico. El Hospital Sotero del Río, 10 años de espera, ¿no es cierto?, por esto de entrar y salir. Entonces tiene que haber para los sistemas sanitarios políticas de Estado estable. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque las agencias del Estado son capturables políticamente. Y eso significa que se desorientan, que toman vaivenes que son imprudentes para la salud de la ciudadanía. Max Weber, ¿no es cierto?, filósofo político más que conocido, señalaba que cruelmente en este ensayo que se llama La vocación de la filosofía, la vocación filosófica, decía, ¿cuál es el sentido de luchar por el poder? Capturar el poder y darle trabajo a los amigos. Ese era el sentido para él. Y efectivamente eso pasa. Y el problema cuando pasa, o sea, cuando una agencia que tiene que dedicarse al bien público es capturada para generar un bienestar entre los socios, estamos en una catástrofe. Y ha ocurrido con las agencias del Estado muy frecuentemente que eso, insisto, ocurre y que se transforman en agencias no al servicio de la persona humana, como señala la Constitución, sino que se transforman en organismos al servicio de sus partidarios, incluso repartiendo dinero. Y no hago juicio de un gobierno o de otro, es así. Y por eso, para mí, la gran reforma de la salud pública
es generar un mecanismo de gobierno y de seguro y actuar como seguro que sea independiente del gobierno de turno. Que efectivamente haya un acuerdo, imagínense, esto es más sueño todavía, un acuerdo político que diga, ¿sabe? Vamos a navegar por acá. Esto ha ocurrido en muchas partes del mundo, ocurrió en nosotros con el expresidente Ricardo Lagos, cuando dijo, esto va a ser el auge, y vamos todos para allá, y todavía estamos implementando esa política, o sea, haciéndola crecer. Y en ese contexto, insisto, yo creo que el proyecto de reforma de FONASA, que está trabado en el Parlamento, es una tremenda oportunidad para hacer de el FONASA público el gran estructurante de toda la seguridad social sanitaria. ¿Por qué se hace tan difícil llegar a un acuerdo político? Es el gobierno el que tiene que invitar y tiene que hacer pasos importantes o gestos importantes. ¿Qué pasa? Porque usted ha hablado de la desconfianza. Evidentemente que la sociedad chilena está permeada de desconfianza. Vemos una oposición buscándole los errores permanentemente al gobierno y también a la gestión del ministro. Entonces no hay un clima, no hay un terreno fértil para acuerdos. Y evidentemente se van a necesitar acuerdos importantísimos pasada esta pandemia. Falta política ahí. ¿Qué pasa? ¿Hay una carencia de política de parte del gobierno, de parte de la oposición? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el clima está tan envenenado, por decirlo de alguna manera? Y sigue envenenado a pesar de la pandemia. Es evidente que durante los últimos años por supuesto los países, los estados son continuidad y cambio, continuidad y cambio, continuidad y cambio, ¿no es cierto? Es evidente que se ha juntado una energía, no sé, pidiendo cambios, no voy a decir si adecuados o no adecuados, pero diciendo la forma en la que vivimos hoy día en Chile no nos parece correcta y sobre todo acentuado en las nuevas generaciones, en la generación, llamémoslo así, de los que nacieron después de 1990, 2000, no sé, por ahí, personas que tienen menos de 30 años, tienen una pulsión por un mejor Chile que yo creo que representa un valor que el mundo político que debería representarlos no ha sabido conducir. Primero porque se quedó anquilosado en antiguas figuras, ¿no es cierto?, que no le dieron renovación y por lo tanto no permitieron una expresión adecuada. En segundo lugar porque no se escuchó. A ver, ¿de qué están hablando? A ver, conversemos, ¿de qué se trata? Sino que nos adherimos a dogmas que estaban presentes y no los cambiamos y no los modificamos. Creo que nos faltó, usando el lenguaje médico, tomar bien la temperatura para decir, mira, este organismo, la sociedad chilena entera, está con algún problemita. Y quedamos en una suerte de autoconfort durante más tiempo del prudente. Y bueno, como ocurre siempre que se acumula energía, ¿no es cierto?, llega un momento y ¡pum! Como los terremotos. Como los terremotos. Así como ha atacado a los que capturan el poder o capturan la salud pública, también se ha lanzado en picada a veces contra... He descrito. Ha descrito, pero no. se ha lanzado en picada también contra los laboratorios. Los describió como el enemigo número uno de la salud pública. Eso me sorprendió siguiendo un poco sus declaraciones. A ver, ¿sostiene todavía esa declaración? Obvio. Una declaración fuerte. Obvio. ¿Por qué los laboratorios son el enemigo número uno de la salud pública, ministro? Evidentemente, los laboratorios son instituciones con fines de lucro que transan en bolsa y cuya función fundamental es producir utilidad para sus accionistas. Esa es su función fundamental. Desde el punto de vista del lobby, después de la industria de armamentos, el lobby farmacéutico es el más potente en el mundo. Y en ese contexto, lo que nos ocurre en Chile con fármacos, por ejemplo, y que ha sido denunciado por la Fiscalía Nacional Económica, es un pecado mortal. O sea, teniendo esa magnitud de personas con enfermedades crónicas, que requieren tratamiento todos los días para salir adelante, que se les cobre sobreprecio, que se les escondan los medicamentos, que se compre una firma que produce medicamentos bioequivalentes baratos para que deje de producirlo, para que salga del mercado. En fin, las prácticas descritas en el mundo de la industria farmacéutica, y me consta también en Chile, son abusivas. Y
pongo delante de esta conversación el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, que es durísimo. O sea, cómo la industria farmacéutica logra que los doctores prescriban sus productos, cómo hace el seguimiento de las recetas. Y es en ese contexto que cuando estamos hablando de que el gasto de bolsillo de las personas en medicamentos es uno de los más altos proporcionalmente en el mundo, hay que ponerle coto. Y hay que identificar al enemigo y luchar por lograr bajar esos medicamentos, como, bueno, estábamos en el programa y sigue avanzando el programa de bioequivalencia y todo esto que hemos hablado, las 31 medidas del presidente de la República. Seguimos avanzando a buen ritmo para lograr esa cobertura y ese término de empobrecimiento que produce el tratamiento. O sea, el tratamiento lo mejora de la diabetes, pero le produce que gasta la mitad de su pensión en medicamentos. También se ha lanzado contra las ISAPRES y ha dicho que las ISAPRES van a chocar con la pared raspando de la olla del último gramo de utilidad y van a suicidarse si no cambian su conducta. ¿Por qué es tan difícil una reforma de las ISAPRES? Hay un clamor transversal instalado en el sentido común, pero también en expertos y todo. Es una piedra de tope que yo creo que hasta le ha hecho mucho daño a la confianza a la sociedad chilena. O sea, dicho en castellano, nosotros hemos tenido que operar a través de decretos muchas de las últimas reformas de ISAPRES, ¿no es cierto?, respecto a cuánto pueden subir el precio, respecto a que desde el 1 de abril no pueden seguir vendiendo planes diferenciados entre hombres y mujeres, no pueden cargarle más a la mujer por el hecho que va a tener un embarazo. Todo eso está ocurriendo. Pero raya para la suma, aquí estamos en una cosa ideológica. Y es, nosotros, un sector dice, no queremos legislar nada mientras tanto para las ISAPRES, sino que queremos que terminen ahora ya. Y la propuesta que descansa hace 8 años en el Parlamento, que dice, acotemos las utilidades, pongamos precios, pongamos control, etcétera, y que los parlamentarios no se deciden a votar. ¿Por qué? Porque hay un choque de ideología. O sea, suframos un poco más ahora, ¿no es cierto?, con tal de que logremos un sistema único de salud que pertenezca entero, íntegramente al Estado, con todos los riesgos que ello implica, porque muchos países que han pasado por eso vienen de vuelta, Inglaterra incluido, España incluido, porque un Estado no sin competencia en la prestación de salud significa pérdida de la calidad, pérdida de la innovación, etcétera, frustración. Y es por eso que creo que las aseguradoras tienen una situación difícil porque han perdido legitimidad social. Y en ese contexto se arriesgan efectivamente a que alguna vez en un gobierno, ¿sabes qué más? Terminemos como hacemos. Que yo creo que no es adecuado. Para mí lo adecuado es acordar metas y acordar transiciones, pero ni siquiera podemos llegar a esa discusión. ¿Cuál es la meta? ¿Para dónde vamos? No, es que no, ni discutamos esta cosa. Ministro, se le acusa a veces de ser, no, usted mismo, alguien dijo que era un lobo solitario, que tiende a tomar las decisiones en círculos pequeños, no en escuchar a tantas personas, y que tal vez una carencia, hay gente, yo le he escuchado, que me preparé para hacer esta entrevista con gente que está metido en salud, y dice, sí, Mañalich lo ha hecho muy bien en términos de, ha medicalizado un poco la pandemia, y el tema de tener los ventiladores, poder tener las camas, eso lo ha hecho bien. Pero falta integrar a la comunidad, y la comunidad es muy importante en una sociedad, en una política también, escucharla. Es importante porque es una fuente de información directa, hablábamos del territorio, ¿no es cierto? La gente que está trabajando en la atención primaria está en contacto, ese médico con el paciente, sabe qué pastilla tiene que tomarse, que lo conoce por su nombre y apellido. Es cierto que ha sido descuidada esa dimensión colectiva que también estaba latente en todo el movimiento social, la necesidad como de un nosotros, como que lo comunitario se fue debilitando en una sociedad más individualista, etcétera. ¿Le ha faltado algo a la gestión suya en esa línea? Es posible. ¿Por qué? Eso quería preguntarle también. Yo creo que el problema ahí es Cronos. Ya. O sea, como el día tiene 24 horas nomás y yo alcanzo a no trabajar 6, el resto del tiempo, como tengo que preocuparme de lo que usted señala, qué es lo que está pasando en Puerto Montt, ir a Iquique, reunirme con el otro, traer ventilador, etcétera, en la realidad creo humildemente que no tengo tiempo.
por lo importante que sea. Y es por eso que la subsecretaria de Salud Pública es la que participa en la mesa social. Pero también hay que conversar, reflexionar y tomar decisiones y actuar. La mesa social, cuando yo empecé a participar en ella, la mesa social que se reúne martes y viernes, durante por lo menos 2 horas, para mí representaban por lo menos 10 horas de trabajo a la semana. Preparar los datos, esto, Entonces es muy importante conversar, pero además uno se encuentra con una instancia en la que hay una serie de demandas. Queremos esto, queremos lo otro. ¿Y qué está haciendo usted? No, y usted si tenemos que trabajar todos. O sea, eso de tener una asamblea permanente, enjuiciando y exigiendo, y no entender que estamos en un momento, perdón que lo diga así, de acción, que tenemos que transformar rápidamente el pensamiento en acción, porque si no lo hacemos, eso se paga con muertos. Así es la situación, obliga a actuar. Y evidentemente, y por eso lo señalaba con mucha prudencia antes, eso no significa que no haya que meditar, escuchar, pensar, pero creo que hay que repartir la pega. Hay que tirar la pelota. O hay que hacer, bueno, no sé, pero eso significa también trabajar más colectivamente, ¿no? Me imagino que hay estilos de gestión distintos en los ministerios. O sea, nadie duda que usted es muy capaz, muy trabajador, muy dedicado, pero a lo mejor necesita más equipos. Bueno, quiero recordarle que el Ministerio de Salud representa en la práctica 1/3 del Estado, y que los funcionarios del Ministerio de Salud son 170.000. Y que en el edificio del Ministerio de Salud, el equipo que compone el equipo del Ministerio de Salud son 2.000 personas. ¿Y cuánto de grasa hay ahí? ¿Cuánto de carne y de músculo? No. La grasa la tengo yo. No la tiene. No, toda la gente ahí. Yo le digo, a propósito del momento que vivimos, las críticas al sector público se terminaron. Nunca nadie más buscó que el Estado nos responda en la salud. Ahí está, pidiéndole al Estado que responda, no al mundo privado, al Estado que se haga cargo de nuestra salud. Los trabajadores, yo lo tengo que decir con entera honestidad, esto cuando se habló del teletrabajo, los trabajadores de la salud dijeron que no, ¿cómo iban a estar haciendo teletrabajo viendo a un enfermo? 90% está, el resto está enfermo, está en cuarentena, está trabajando. O sea, comparado con otras organizaciones, nosotros no tuvimos teletrabajo. Y la intensidad y la calidad del trabajo de la gente, del ministerio y de todos los trabajadores de salud es realmente enorme, es una cosa muy dura. Y creo, no porque lo diga yo creo que la ciudadanía tiene que reconocerlo, que efectivamente en esta primera línea hay héroes. Eugenio Tironi decía que después de esta crisis todos vamos a salir más socialdemócratas o más estatistas. ¿Qué piensa usted de eso? Seguro, 100% seguro. O sea, el clamor que ha habido para que el Estado se haga cargo de esto, todo, mire, la línea aérea, estas complicaciones, el Estado, la banca, el Estado, la educación, el Estado, la comida, el Estado, la salud, el Estado. O sea, aquí hay una paradoja, y es que habiendo estado a punto de una ruptura completa del Estado, una fractura completa del Estado hace, voy a decir, semanas atrás, 4 meses atrás, hoy día todo el mundo dice, queremos al Estado que se haga cargo. Lo que el Estado nos diga. Alcalde, yo quiero, dice el alcalde, cuarentena en mi comuna. Pero señor alcalde, ¿por qué usted no le dice a la gente que se quede en su casa voluntariamente? No, porque necesitan que el Estado se los ordene. Si no, no lo van a hacer. Y que los multen en la calle, por si no. Entonces uno dice, hoy día hemos pasado, paradójicamente, en un gobierno de centro derecha, a una importancia y relevancia al Estado de una magnitud que no pensábamos que podía ocurrir en Chile. Sí, lo que está pasando, lo que ha pasado, es, sin darle signo de ninguna derecha, una verdadera revolución de facto. Todas las realidades que teníamos como sólidas, y vuelvo a la mesa transparente, hoy día son líquidas. Y vuelvo al punto inicial, reiterativamente, tenemos que pensar. Ministro, Raymond Aron, que fue un gran intelectual francés y muy criticado por la izquierda en mayo del 68, ante las críticas que se le hacían probablemente a figuras como ministros de Educación, siempre ministro de Educación, ministro de Salud son tareas difíciles,
duras, sometidas a presión muy fuerte, a estrés, a críticas, a sobreexposiciones, etcétera, él decía, se hacía la pregunta, ¿qué haría yo en su lugar? Que esa es la pregunta que hay que hacerse, y quiero colocarme un poco en sus zapatos, ministro. Quiero saber cómo hace usted para conciliar tanto estrés, este activismo permanente, entiendo que duerme solo 4 horas. A ver, ¿cuáles son sus, cuál es su punto de centro? ¿Dónde consigue la serenidad, el descanso? ¿Cómo hace ese equilibrio interior para poder estar parado al día siguiente, sobreexpuesto, digamos, como lo está? No lo sé bien. Y evidentemente las energías al final de cada día están muy agotadas, pero yo creo que hay algunas cositas que me han ayudado mucho. La primera es cuando tenía Twitter o después, ¿no es cierto?, alguien me critica, dice este ministro, qué sé yo. Algo que me ha ayudado mucho es decir, lo que dice es duro, pero tengo que creer que lo está diciendo desde una perspectiva de verdad de él. O sea, la perspectiva de esta persona no es, perdón que lo diga así, no es que me esté inventando un cuento, sino que cree verdaderamente lo que está diciendo. Eso me ha ayudado mucho. ¿Me explico, no? Usted dice, ministro, usted es un lobo solitario. No lo tomo como una ofensa, sino como una descripción. Yo digo, la perspectiva que tiene Cristian para decirme esto es verdadera, es legítima. Es lo que él piensa en su fuero interno. No es una frase, no es un... No. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que la tranquilidad que produce esa sensación o percepción, a lo mejor errónea, de que uno le toca, está en lo que le corresponde estar. O sea, esa sensación un poco del padre Hurtado, ¿no? De, mire, a usted le toca vivir esto, vívalo lo mejor que pueda porque es lo que le toca vivir. Y la tercera, que lo voy a revelar a un secreto muy bien guardado, rezo. ¿Usted es creyente? Sí. Yo pensé que era agnóstico. No. ¿Ha sido creyente siempre? No, creyente tardío. Ya. Creyente tardío. Y una de mis grandes dificultades, como usted adivinará, es cómo conciliar la fe en un creador todopoderoso ¿Con el darwinismo? Con el darwinismo. Yo creo que ahí esa síntesis que es difícil, ¿eh? La mayoría de los darwinistas radicales que conozco son todos ateos. Hay algunos cristianos, pero quiero decir lo siguiente. Me ayudó a mí, yo cuando niño quería ser violinista, quería aprender violín, y desgraciadamente en Chile cuando no hay tiempo como hacen, o en otras partes que hay tiempo, entonces yo aprendí a leer música. La clave para mí de la síntesis fue leer la música de Claro de Luna, ¿no es cierto? Una sonata de piano de Beethoven. Entonces me pasó esto. Miré la partitura, empecé a leer, y dije, o sea, Beethoven no es para tanto. Aquí está escrito como lo hizo. Aquí está escrito. Entonces, después repensé, dije, no, esta es la partitura, pero no quita el genio que hay detrás. La partitura que nosotros vemos en las relaciones humanas, en la bondad humana, etcétera, el hecho que entendamos por la ciencia cómo funciona el mundo, qué es ¿no es cierto?, qué es el electrón, qué es esto, cómo es la química, nos hace entender los mecanismos, pero no quita la genialidad del origen. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿A quiénes admira usted? ¿Quiénes son sus referentes? Son referentes más bien privados, ¿no? Ya, personales. Personales, sí. Hay mucha gente que admiro. Y trato siempre de pensar en ellos. ¿Admira al doctor Orozco? Mucho. Hábleme de su relación con él.
El profesor Orozco, el año 73 yo estaba en segundo año de medicina. Yo entré a la carrera de medicina para ser psiquiatra. En ese tiempo no había psiquiatría en la Universidad Católica, entonces entré a la Chile que se había escuela. Y cuando yo entré, la escuela de psiquiatría, la clínica universitaria de la Universidad de Chile, ahí en Avenida La Paz, era destacadísima. Tenía profesores, Parada, Otto Dor, qué sé yo, personas muy famosas, que la hacían muy atractivo. El año 73 ocurrió algo que los hizo volar a todos ellos. Entonces, cuando llegué a hacer psiquiatría como clínica, era una cuestión, no lo que yo quería y me imaginaba. Entonces decidí ser médico internista y después me seduje por la nefrología. ¿Por qué me seduje? Por la enfermedad de los riñones. Porque en el Hospital José Cohen-Aguirre, al mediodía no quedaba nadie. Quedábamos los alumnos solos, votados. Los pocos profesores que quedaban se iban temprano. Y el único que se quedaba en el hospital era René Orozco. Entonces pasábamos visitas, que esto de ver pacientes con él. Nos juntábamos como moscas, los alumnos de medicina, los internos. Y nos enseñaba mucho, y de buena fe. Él es un gran profesor. Yo creo que la historia cometió una injusticia con él porque debería haber sido rector de la Universidad de Chile. No fue, se fue al fútbol. Creo que no fue una buena idea, perdón, con respeto que se está escuchando, pero efectivamente es una persona que yo siempre he admirado enormemente por su coraje, su frontalidad y por la deuda que uno adquiere. La deuda que uno adquiere como alumno de medicina con sus maestros es una soldadura que no se rompe nunca, esa relación de dependencia. ¿Y esa frontalidad a lo mejor la heredó usted, el doctor Orozco? Esa frontalidad es familiar. ¿Así? En la familia catalana mía, el diálogo siempre era así, era duro. O sea, ¿por qué tú dices esto? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es la verdad? Etcétera. Y en ese sentido, evidentemente en un país donde esa frontalidad no es bienvenida, produce mucho anticuerpo. O sea, que uno le diga, ¿sabes esta cuestión? Te la digo al tiro, está mal, no me gusta, o no estoy de acuerdo. En Chile no es así la cosa. No solo en Chile tal vez, sino también en estos tiempos. En estos tiempos donde lo frontal es visto como o violento o agresivo, y de alguna manera hay un discurso políticamente correcto, que el que se salga un poco de eso, o sea, le tocó nacer en un país que no acepta eso y un tiempo. ¿Se siente usted un duro? Yo tengo un amigo que es un filósofo que se llama Abel González, que quiero mucho, que vive en Cerro Castillo, en Viña del Mar. Y él dice, tenemos un grupo que se llama Los Duros. Somos duros, en realidad re blando, ¿verdad? Pero él dice que es duro. Y da varias características de lo que significa ser duro como valores. Clint Eastwood, el director de cine, sería el modelo un poco de esa... Pero hay varios duros en distintas épocas. ¿Se siente usted un duro? O sea, yo creo que no tengo ninguna posibilidad de esconder mi ánimo, mis emociones. Poner cara así como que esta cosa me es indiferente, me traiciono en forma inmediata y cualquiera que me lee la cara sabe qué es lo que estoy pensando. Si eso es ser duro o no, pero yo no tengo capacidad de ocultamiento, lo que me genera muchos problemas muchas veces, ¿no es cierto? El lenguaje versallesco de la política es una cuestión muy difícil, muy difícil. Yo me recuerdo como anécdota que la primera vez, para dar cuenta del terremoto de febrero 27, me invitaron a la sala, por primera vez, cuando fui ministro el año 2010. Me invitaron a la sala y en el pasillo me encuentro con un conocido amigo que acaba de asumir como diputado. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me dice, oye Jaime, lo que pasa aquí adentro es nada personal, Ya, me sacó la cresta. Pero, o sea, arrasó conmigo. Y yo le digo a la salida, ¿y cómo? Pero si te dije, Jaime, esta cuestión no es personal. Aquí estamos cumpliendo roles, qué sé yo, y a mí me toca este rol y a ti te toca el tuyo. Fue una cuestión, un aprendizaje digamos, de minutos, pero fue durísimo. Tal vez en Chile a veces se confunden los estados de ánimo con las ideas. A veces hay discusión de ideas, pero en realidad son discusiones de estados de ánimo. Hay confusión de planos, tal vez, y eso hace más difícil en la manera de comunicarse, que los duros la pasan peor en ese sentido, en términos de recepción de su discurso.
Sí, y vuelvo a insistir por quinta vez, es el tiempo de los filósofos. Porque, no sé si lo dice irónicamente o no, lo digo muy en serio, es el tiempo de los filósofos. Los filósofos y diga también de los poetas, porque este es un país de poetas, no nos olvidemos los poetas. Es lo mismo. La poesía es filosofía escrita con belleza. El otro pensar, la poesía, y tenemos poetas extraordinarios. Hablemos de algunos personajes ligados a la salud, a ver que me dé su opinión de ellos. Históricos, fueron parte de la salud pública chilena de la construcción. El doctor Cruzcoque, me imagino que lo ha escuchado hablar de él. El doctor Allende. Hablemos de esas dos figuras, uno como más ligado a un mundo de la derecha, social, conservador, no sé, y otro de izquierda. De esos dos médicos que fueron ministros también como usted. En primer lugar, ya que cita el ejemplo, yo me imagino perfectamente, no tengo constancia histórica, solo referencia a que sirve, conversaciones entre ambos muchas veces. Oye, Salvador, ¿qué crees tú que es lo mejor para ti? Mira, yo lo haría. Y acuerdos entre un médico que fue candidato a la presidencia de la República y otro que llegó a ser presidente de la República. Y efectivamente, ¿no es cierto?, ellos dos, perdonen que hable de ese dúo, sí, generaron un cambio radical en la salud pública chilena. Y por eso, digamos, no siempre mirar al pasado es mala idea, porque estas personas lograron un diálogo, una conversación que se tradujo en leyes de esto, de lo otro, y produjeron un cambio para el bien común tan importante. Ese diálogo hoy día es muy difícil. Excepciones hechas. He encontrado en la ex ministra Elia Molina, con quien nos dábamos duro al principio, una relación de amistad y de fluidez que para mí es sorprendente. La llamo, me llama, conversamos, me aconseja, no digas esto, haga lo otro. O sea, es posible, es posible. Usted sería el Cruzcoque, pero le falta el Allende al otro lado a lo mejor, ¿o no? ¿Con qué sentarse a conversar? Álvaro Erazo es un gran exministro, ¿no es cierto? Creo que es un gran dialogante. Y tengo que decir, ojalá él no se ofenda, que conversamos frecuentemente, nos chateamos, nos conversamos por teléfono, y él realmente, con su visión política, crítica, dice, yo creo que esto debería ir por acá, debería ser una ayuda. Yo no me puedo comparar con los Coque, por supuesto, pero ni creo que él quiera compararse con Allende en estatura. Pero insisto, retomando lo que usted señala, creo que es el momento de los diálogos. El presidente de la República ha citado a exministros de salud, ha conversado con la mesa social, o sea, lo veo dialogando y buscando encuentros. ¿Qué piensa la doctora Michelle Bachelet, ministra de Salud? A la doctora Bachelet yo la conocí en la universidad, como digo, entré yo a la universidad antes del 73, ella era una gran dirigente política, ¿no es cierto?, y universitaria. Nos arengaba ahí con sus frases, en fin, hasta el año 73. En lo personal, yo creo que ella representa una cosa muy valiosa de la mujer chilena. Mire dónde está sentada. O sea, es perfectamente posible que llegue a ser secretaria general de Naciones Unidas. Fue presidenta de la República 2 veces, fue ministra de Salud, ministra de Defensa. No tuvo ningún encono con la ministra o la Evelyn Matei. O sea, yo creo que va a pasar bien a la historia. Como ministra de Salud ella tuvo una controversia con el presidente Lagos que le significó salir del ministerio. Ella no estaba de acuerdo con la reforma Auge y no estuvo dispuesto a participar de ese procedimiento. Y recuerdo que entonces entró el ministro Osvaldo Artaza como ministro de Salud. Pero creo que en eso también fue honesta. Ministro, ¿a usted le ha tocado enfrentar en la vida, en su infancia, le ha tocado enfrentar duelos? Bueno, yo también he tenido que enfrentar duelos, todos tenemos nuestros propios duelos y dolores, situaciones extremas de dolor, de pérdida. Y me imagino que esta pandemia nos coloca a todos en la radicalidad de la vida, nos coloca frente a la muerte, frente a nuestra finitud. Yo creo que todos los ciudadanos del mundo estamos sintiendo la finitud, algunos la vulnerabilidad social, personal, muy fuerte. ¿Cómo enfrenta usted la muerte? ¿Cómo enfrenta usted
¿Y cómo enfrentó y cómo vivió ese duelo? ¿De qué manera lo cambió, no lo cambió? ¿Cuál ha sido su trabajo, su elaboración con el duelo, con el dolor? Y con el miedo también. El año 2002 a mí me atropellaron cuando chico, perdí el vaso y un riñón, el vaso que es un órgano que ayuda a las defensas, y producto de eso y por irresponsabilidad, no vacunarme contra neumococo y meningococo como deben hacer todas las personas que han perdido este órgano que se llama vaso, por irresponsabilidad agarré una septicemia con pasaporte seguro a la muerte. O sea, yo trabajaba en unidad de tratamiento intensivo en ese tiempo, entonces sabía qué es lo que estaba pasando, los pies negros, las manos negras, en fin. Después, al sobrevivir al otro lado del túnel, mi actitud ante la muerte y el temor a la muerte cambió radicalmente. Radicalmente. O sea, es como, de ahí para adelante, es como vivir de yapa. Y han pasado hartos años ya, el 2002. Y en ese sentido, no tengo aprensión a morir. Y creo, insisto, que este paradigma de inmortalidad en el que hemos vivido, o sea, que la muerte en realidad está borrada del mapa, no existe, no la encontramos, salvo cuando algún ser querido mayor, eso todo decimos está bien, pero la muerte prematura, la muerte de que causa dolor, como que ha desaparecido de nuestras vidas. Y eso nos pone en una distancia o en una ilusión de inmortalidad que es muy peligrosa y que hace que cuando nos enfrentemos bruscamente con una pandemia, ¿no es cierto?, en la cual en Chile fallecen 1 de cada 100 que se infectan, por número que sea, las personas tienen temor. Y ese temor va a durar mucho tiempo. Las secuelas del temor o terror que estamos viviendo hoy día van a durar por generaciones. Yo creo que los niños hoy día están afectados por este temor, los adolescentes, la violencia intrafamiliar, las golpizas a las mujeres. O sea, estamos en un tiempo muy duro. Que no capte eso y la cercanía al riesgo de la muerte no está viviendo el presente. La inmensa mayoría de las personas hoy día tienen eso cada vez más al frente de sus ojos. ¿Cuándo vamos a salir de esto? De lo que es esta pandemia, de lo que estamos viviendo todos los chilenos que estamos confinados, con una expectativa, de repente con esperanza, de repente con desesperanza, eso sí, ¿cuándo vamos a salir de esto? Usted tiene mucha información, a lo mejor tiene la verdad en el sentido científico, la conoce, ha cotejado, ha visto el proceso, o están igual, o están en una incertidumbre igual que, no sé, otros gobernantes o otros. ¿Cuándo vamos a salir de esto, cree usted? Esta enfermedad, este virus quedó para quedarse. Ha habido otros virus tipo coronavirus que se han acercado al ser humano y con el tiempo se han hecho, han convivido con nosotros, como muchos virus. De hecho, una persona hoy día que se resfría y le hacen un examen, pueden encontrarle un antiguo coronavirus, ¿no es cierto?, como parte de esa infección que le está produciendo un romadizo. ¿Cómo se va a...? Si hubiera vacuna, nos vamos a enfermar artificialmente con la vacuna y el virus va a desaparecer. Pero lo probable, mientras no haya vacuna, es que nosotros tengamos ciclos de enfermedad, entrada y salida, que pueden prolongarse varios años. Y es por eso que se requiere una suerte de cuidado y protección que no va a ser, mira, ya terminamos esto, que es el riesgo que corremos por decir en Chillán, ¿no? Ya terminamos, esto pasó, y al despreocuparnos, la enfermedad vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que se enferma es poca, 0,15% de la población. Uno. Segundo, cada vez más claro, la inmunidad, la gente que hace enfermedad en forma sin síntomas y que puede generar defensa es muy poca. Acaba de salir en el Mercurio hoy día una referencia a un artículo de la Universidad del Desarrollo que dice menos de 3% de las personas que no dicen que no se enfermaron, en realidad tuvieron nada. Eso significa que la inmensa mayoría de la población está todavía susceptible a nuevos brotes de infección. Y ya que estamos en este programa, esto genera de nuevo un temor. Michel de Foucault, biopolítica. La biopolítica de Foucault. Voy a preguntar por ella, se adelantó. Biopoder. Sí. O sea, ¿qué está diciendo usted, ministro? Estoy diciendo que vamos a pasar a un periodo
de necesidad y de apelación, de solicitud al Estado que nos controle, que nos ponga en cuarentena, que nos vigile, que vea cómo... Esa cosa, eso a mí me produce un temor tremendo. O sea, ¿cómo salimos de esta situación sin establecer una suerte de biodictadura que limite tremendamente... Como en China, como los países de Oriente, ¿no? No quiero meterme en ningún conflicto internacional. Entiendo, y lo encuentro prudente, está bien. Ministro, y hay una expectativa en torno a la vacuna. Hay un mundo polarizado, una especie de nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, un escenario político internacional no muy bueno, diría yo. A ver, Chile y la vacuna, ¿cuál es la estrategia? Vamos a estar en el último lugar, se va a demorar mucho, puede demorarse muchos años, va a ser importante cómo nos relacionemos con las potencias, con China. ¿Cuál es ¿Hay una estrategia? ¿Hay una...? Yo veo la situación de la siguiente manera. Una vacuna es una infección artificial producida por algo, una parte, o el virus medio atenuado o muerto, que nuestro organismo entiende como que está infectado por el virus, genera una defensa, pero el virus es tan poca cosa, por así decir, que no nos produce enfermedad. Así funciona una vacuna. La carrera por la vacuna hoy día está desatada y es evidente que parte de nuestros miedos están alentados por la industria, que quiere que la vacuna sea la solución a este problema. El escenario cruel es un laboratorio privado desarrolla la vacuna en secreto, 1, 2, 3 laboratorios, la entrega al país donde se produjo y la vende al mejor postor. Luego, en orden de precio, la va vendiendo a los otros países, ¿no es cierto?, hasta que llega a los 7.500 millones de habitantes del planeta Tierra. La versión virtuosa es la vacuna es de libre disposición, es posible fabricar en varios laboratorios, entrego la patente, como hizo un inmunólogo, ¿no es cierto?, que entregó, no quiso patentar la vacuna, la entregó para libre uso, no me refiero a coronavirus, y por lo tanto, lo voy a decir de esta manera, la forma en que se resuelva el conflicto de las vacunas, la guerra de las vacunas, va a marcar el futuro. O sea, si no aprendimos nada, va a ser subastada al mejor postor y pague usted lo que tiene que pagar, y si no, no hay vacuna. Porque va a demorar en fabricarse una vacuna capaz de alcanzar a todo el planeta. La segunda versión virtuosa habla de que hemos aprendido algo de esta pandemia y la vacuna puede ser fabricada porque se entregan sus secretos a distintos laboratorios para que la produzcan en distintos países que tienen la capacidad de hacerlo. Resultado de este conflicto no lo sé. Hoy día lo que nuestro presidente está haciendo es ponerse en contacto con los líderes del mundo para tratar, ¿no es cierto?, de hacer ver que a nosotros nos interesa la vacuna, nos interesa participar de la investigación de la vacuna, como hay gente de la Universidad Católica que está metida en esto, a ver si adquirimos una posición de cierta ventaja. Pero insisto, en un mundo ideal post-COVID, a lo mejor las cosas se dan de una forma sorprendentemente generosa. Un cambio de conciencia ese. Un cambio de conciencia, un cambio de los gobiernos, un cambio de las políticas, pero ahí se juega mucho, insisto, en cómo vamos a resolver la guerra de las vacunas. Nosotros vivimos la guerra de los respiradores, ya fue una guerra dura, no fue una cosa menor, en que grupos de acaparadores compraron producciones y comprometieron la compra de producciones completas de respiradores y las vendieron al doble, al triple del valor de fábrica que antes se conocía. Eso ya ocurrió y está ocurriendo. Ministro, está claro, por lo que usted me dice, que viene un cambio de paradigma, ojalá que un cambio de conciencia, no sabemos, un cambio cultural, un cambio político. Probablemente van a cambiar nuestras ciudades, van a haber cambios fuertes, cambio en la educación, cambio en nuestra manera de coexistir. Y a propósito de eso me acordé, porque yo sé que esta novela a usted le encanta, que es de Joseph Roth, La marcha Radetzky, porque lo primero que averigüé
usted comprenderá, antes de todos los datos duros, era ¿quién le gusta leer al ministro Mañalich? Y entiendo que esta novela de un escritor que yo admiro mucho y me encanta, que es Joseph Roth, uno de los grandes escritores de la cultura centroeuropea, contemporáneo de Stefan Zweig, en esta novela cuenta justamente la declinación de un tiempo, el comienzo del fin de un gran imperio. Y hablemos del ministro Mañalich lector. ¿Por qué le gusta tanto esta novela? A mí esa novela me resulta, habla, para poner contexto, ¿no es cierto?, de un pueblo muy lejano, perdido, el Imperio Austrohúngaro, en la cual hay algunos familiar lejano o alguien que le hizo un favor al emperador o algo así, que goza de algún favor imperial, y se desarrolla, digamos, la historia de los personajes, pero a mí lo que más me impresiona es cómo el ruido lejano de la guerra, esa cosa que pasó allá en Sarajevo, en fin, empieza a acercarse y cambiar la vida de todos, para siempre. O sea, lo que produjo ese balazo al heredero del imperio en Sarajevo cambió la historia del mundo para siempre. Cayó el Imperio Otomano, cayó el Imperio Austrohúngaro, se configuró otra Alemania, se preparó el clima para la Segunda Guerra Mundial. O sea, y en ese sentido, esa cosa que nos pasó, perdón que haga la comparación, con este virus, 31 de diciembre del año 2019. Fíjate que en China acaban de decir que hay una infección rara por un nuevo virus. 8 días después, este virus tiene nombre y apellido. 15 días después, lo tenemos acá informado genéticamente del Instituto de Salud Pública. Esa cosa de decir, de convencer de que viene un conflicto, perdón, por la marcha Radetzky, fue una tarea muy difícil, en la cual, tengo que decirlo y valorarlo, el presidente de la República nos creyó desde el principio. Yo creí que era imposible. Si otros países, las cosas que se hicieron acá fueron completamente impensadas. ¿Cómo vamos a destruir el turismo italiano? ¿Cómo la Lombardía vamos a hacer? ¿Cómo Madrid? No. Y calcularon mal. Nosotros teníamos alerta sanitaria la primera semana de febrero. Estábamos con las herramientas puestas. Y en ese sentido, insisto, la marcha Radetzky me evoca, y por eso me acordé de ella, me evoca eso, ese ruido lejano de los tambores, de la guerra, que se va acercando y que todos los ciudadanos creen que no les va a tocar, que es una cosa de otros, lejana. No importa que yo me vaya a la playa el fin de Semana Santo, porque este es un tema de otros. No importa que yo ande sin mascarilla en la calle, porque esto es tema de otros. Entonces, esa cosa de que viene este tremendo ola y nos arrastra a todos y nos hace convencer de que sin uno no hay todos, en esa novela aparece graficado en una forma preclara. ¿No le preocupa, bueno, la pandemia ha avanzado de la zona oriente en Santiago a la zona poniente, a los barrios más precarios socialmente? Empieza a haber hambre. Sabemos que cientos de miles, si no millones, van a volver a la pobreza. Y la situación debe ser terrible y difícil. Si aquellos que somos privilegiados nos sentimos agobiados, cansados y a veces desesperanzados, teniendo muchas, digamos, muchas ventajas que una gran parte de la población, o sea, estamos ante una bomba de tiempo ahí, que si se junta con lo que fue el estallido social del 18 de octubre. A ver, ¿cómo se maneja eso? ¿Cuál es la mirada interdisciplinaria para enfrentar ese combo, esa bomba de tiempo? ¿Y cómo crees que estamos en relación al resto de los países de Latinoamérica? Si es más explosivo acá, en Chile, puesto que tuvimos este estallido, o no. Exigente su programa. Hacemos algunas preguntitas. Lo que yo diría es lo siguiente: el contexto de la ligación social chilena es más frágil que la de otros países. Ecuador, por ejemplo, está viviendo una realidad dramáticamente peor que la nuestra. Perú igual, Brasil, ¿para qué hablar? Pero el contexto de falta de diálogo, falta de confianza en los agentes del Estado, en los agentes políticos. Recuerde usted que el Congreso tenía una aprobación del 2 o 3% después de, digamos, antes de que empezara esta pandemia.
creo que ahí tenemos un riesgo que tenemos que trabajar desde ahora. ¿Por qué? Porque como usted bien dice, la pobreza, el sufrimiento que genera en el mundo, esta pandemia va a ser terrible. Es cierto que para Chile esto es esencialmente una crisis de producción y no tanto una crisis financiera. O sea, si esto fuera breve, tal vez nosotros podríamos tomar aire luego como país, tomar aire con más rapidez que otros países en recuperación de empleo, en fin. Pero lo que viene en las semanas y meses que vienen es terrible. Y es por eso que, por caridad, con humildad, uno tiene que decirlo, por favor, hagamos que esto sea lo más breve posible. Porque como usted dice, a personas que tienen ahorros, eso les significa reducir un poco su ahorro. Pero para la inmensa mayoría de la gente esto se traduce en hambre. Y una opción, o pan o COVID. Esa es mi opción. O salgo a buscar comida o me enfermo de COVID. Y en ese contexto, insisto, yo creo que tenemos que entender cuál es el riesgo que como país estamos enfrentados, no en meses más, años más, ahora ya. Si ahora el gobierno está repartiendo cajas de comida, ahora los alcaldes están movilizados para ayudar a la gente, estamos empezando el invierno, viene el frío, viene ojalá alguna lluvia. O sea, vienen tiempos extraordinariamente difíciles donde las únicas dos palabras que valen son unidad y solidaridad. Unidad y solidaridad. O sea, quien no capte lo agonal de esta situación, lo crítico de esta situación, no entiende qué es lo que está pasando. Y eso angustia, produce. ¿Por qué? Porque no tenemos una movilización pública, ciudadana, de la potencia que deberíamos tener para responder a esta situación. Ni siquiera tenemos control social. O sea, no le digo que vaya un carabinero, un militar, a decir, oiga, ¿por qué usted? No, entre nosotros no nos cuidamos. Ministro, cuando venía acá a grabar el programa, en la avenida Américo Vespucio, con presidente Riesco, habían vendedores ambulantes, gente haciendo piruetas, gente bajando las ventanillas, algunos sin mascarilla. Entonces, de repente, excesivo control y de repente laissez-faire. Yo pienso que es imposible y creo que es un mal precedente para el futuro que un cambio de conciencia social o pública esté mediado por la vigilancia y el control de la autoridad. Es un mal antecedente, cualquiera que sea el futuro político. O sea, si entendemos que esa es la manera en que las cosas ocurran, cualquier agente político, sobre todo de carácter populista que pueda haber en el futuro, de cualquier signo, puede sacar un partido tremendo para conculcar libertad. Y en ese sentido, insisto, aquí el tema crucial es la adhesión voluntaria de todos a una norma de bien común. Tal vez venimos de un momento social y colectivo en que se clamaba por los derechos más que por los deberes. Eran más populares los derechos y tal vez hay que hacer una especie de reequilibrio, ¿no? De que los deberes tienen mala prensa o no tienen tanto prestigio como los derechos, a nivel masivo, digo, en la población. ¿Eso no ha influido un poco? Yo creo que influye. O sea, como tuvimos décadas de relativa paz social, y alguna cosa por aquí, y de crecimiento, un poco más, un poco menos, cada generación creía que sus hijos iban a estar en una mejor posición que la propia. Hoy día eso es una duda tremenda. O sea, hoy día lo probable es que las generaciones que sigan tengan un pasar mucho más difícil en educación, en bienestar, ¿no es cierto?, lograr objetivos personales que la generación anterior, por primera vez en muchos años. Y en ese sentido, a pesar de que el lenguaje bélico tiene su lado oscuro, a lo más que se parece esta situación es a una guerra, a una economía de guerra, a un comportamiento público de guerra, a una austeridad máxima de todo el mundo para lograr que todos salgamos adelante. Usted conoce la austeridad, conoce la pobreza de cerca. Me imagino que este tema le toca... No suficientemente de cerca en lo personal, no. ¿Su infancia cómo fue? Nuestra infancia fue dura. Vivíamos, como usted dice,
en un departamento donde había muchos inmigrantes en la calle Bandera. Jugábamos a las bolitas ahí en el pasillo del departamento. Mi papá, como he señalado, era vendedor viajero, salía con una maleta a recorrer el país a vender productos, una profesión que hoy día ya no existe porque todo se hace por internet. Pero tuvimos un buen pasar dentro de todo. No puedo decir que hayamos tenido una infancia sufrida por pobreza porque sería... Ya, pero usted le dijo al diputado que andaban en OJ. Andábamos en OJ. En la escuela 48 andábamos todos en OJ. Era parte del uniforme. Ministro, yo quiero agradecerle que se haya dado el tiempo, que haya respondido todas mis preguntas. Quedaron, por supuesto, muchas más en el tintero. Las ganas de conversar con usted pueden hacer llevar el programa a tiempos que rompen todos los marcos de un programa de conversación. Hemos tenido la posibilidad de conversar con calma, usted se ha dado el tiempo y realmente se lo agradezco de verdad. Y quiero leer un retrato suyo que hizo Carlos Peña, el columnista en El Mercurio. Él dice: en estos tiempos de pandemia han surgido de pronto personalidades que valen la pena. Sujetos que podrían estar equivocados o ser levemente antipáticos, pero que al menos no son livianos, ni complacientes, ni demagogos, ni bien pensantes, ni solo sonrientes, ni moralizadores, ni justicieros, ni alarmistas, o aquellos que al momento de decir o escribir algo, lo que supone la galería quiere oír y se esmeran entonces en escribirlo o decirlo. Una de estas personalidades es Jaime Mañalich. Me imagino que se sintió bien halagado por esta columna de Carlos Peña, que le ha pegado tan duro a su presidente. ¿Ah? Carlos Peña tiene que estar en el grupo de los filósofos. Yo le digo leer su libro, Pensar el malestar. Sí, es notable, es muy lúcido. O sea, no hay un texto igual respecto a la crisis del 18 de octubre en Chile. Y creo que es un texto de nivel internacional. O sea, una cosa, las referencias que hace, las meditaciones que hace, y en ese sentido es un gran honor. La cita que usted hace, la recibo con humildad. Pero yo no quisiera terminar esta conversación sin agradecerle a usted, a ICARE. Creo que la senda correcta es generar espacios de conversación y luchar codo a codo, en fin, para abrir esos espacios de conversación como tú haces siempre en toda tu vida. Te necesitamos, Cristian, de verdad. Te necesitamos gente lúcida, gente que ama la paz, gente que busca la conversación, que es capaz de no odiar, que es una virtud muy importante en ti. Lo necesitamos con desesperación, porque si no somos capaces de crear en nuestra ilusión, en nuestro sueño, un nuevo Chile, estamos perdidos. Señor ministro, yo le deseo mucho éxito, porque el éxito suyo va a ser el éxito del país. Creo que lo he conocido más. Discrepo de Carlos Peña, que dice que puede ser antipático. Por lo menos esta conversación ha resultado muy cordial. Probablemente tiene momentos polvoritas, dicen por ahí, pero de verdad creo que todos tenemos que ponernos a trabajar en la misma dirección. Podrán haber diferencias, podrán haber matices. Lo importante es que tanto el gobierno se abra a las críticas, se abra a escuchar, incluso cuando esas críticas son molestas, no caer en triunfalismo ni autocomplacencia, como dijo usted, y también la oposición tenga un ánimo generoso, un ánimo constructivo, un ánimo de futuro. Muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación. Gracias a ti, es muy importante para mí. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos excedimos en el tiempo, pero creo que valía la pena conocer a fondo, o una parte, porque todo ser humano es inconocible en todas sus dimensiones, al ministro Jaime Mañalich. Nos encontramos de nuevo en persona el próximo domingo a las 7 de la tarde, aquí mismo, en este mismo lugar. Muchas gracias.